Bendiciones con todos. Tema 2, las verdades de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de la salutación, ¿sí? Y vamos a utilizar Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a ver cuál es la enseñanza que el Señor nos tiene aquí en esta salutación que el apóstol Pablo le escribe a su hijo amado Timoteo y también el Señor a nosotros. Leemos estos dos versículos. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire qué profundidad hay en estos dos versículos, solo en la salutación. El apóstol Pablo se llama a sí mismo apóstol, ¿sí? O sea, uno que es enviado. Él fue enviado por Jesucristo para llevar el mensaje a los gentiles. Vamos a leer el texto bíblico cuando el Señor lo tomó para ser enviado, para ser un apóstol. Él fue un apóstol escogido directamente por el Señor Jesucristo, por nadie más. Porque el Señor Jesucristo es el único que escoge apóstoles. Dice Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 20 lo siguiente. Saulo, que es Pablo, Saulo es en hebreo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Así de malo era Pablo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Mire lo que pasa. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, escuche lo que le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Directamente el Señor lo escogió como apóstol. Allí está esta historia. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías,
me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Mira, aquí está la historia que es verdadera. A Pablo, él se llama apóstol de Jesucristo porque el mismo Jesucristo en persona se le apareció y le dijo a Ananías: instrumento es este para predicar mi palabra a los gentiles. Así que Pablo no es escogido por ningún hombre, es escogido por el Señor Jesucristo, por si acaso. Ahora, ¿cómo Pablo llegó a ser apóstol por mandato de Dios? Mire lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 2. El Espíritu Santo dijo a través de los profetas: apártame a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo confirma eso, ¿sí? Que le aparten a Pablo e inclusive Bernabé, que fue un compañero de trabajo de Pablo para la obra del ministerio. El apóstol recibió la comisión directamente de Dios, de nadie más. Mire lo que dice Tito capítulo 1, versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Nuevamente, Pablo dice que el Señor le encomendó la predicación. Fue un mandato de Dios. ¿Sí? No se ofendan muchos que se llaman apóstoles, profetas hoy, que no han sido llamados por el Señor Jesucristo. ¿Sí? Que ellos solitos se han autollamado. Y mire la obra, vamos a ir viendo más adelante la obra que hizo Pablo. Es más, usted puede entrar al canal, ya está hecho todo el libro de los Hechos, donde habla mucho del trabajo de Pablo, que hizo como apóstol, como misionero. Ahora, este primer versículo de 1 Timoteo nos muestra que el apóstol Pablo fue elegido por Dios para ser apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol significa enviado. Y en el contexto de la Biblia se refiere a alguien que es enviado por Dios para predicar el evangelio a todas las naciones. El hecho de que el apóstol Pablo se haya convertido en apóstol por mandato de Dios es importante porque nos muestra que su llamado no fue una decisión personal, sino un plan divino, viene de Dios. Dios lo eligió y lo guió a través de su vida, incluso en los momentos en que Pablo no tenía claro su camino. Dios estuvo allí guiándole, porque para eso lo llamó. También en este versículo nos recuerda que Dios es nuestro Salvador, porque dice Pablo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es el quien nos ha enviado a Jesucristo para salvarnos del pecado y darnos la vida eterna. Esta afirmación nos remonta a la realidad de que Dios ha enviado a su Hijo al mundo para perdonar nuestros pecados y darnos la salvación. ¿Sí? Eso es lo que dice Pablo. Además, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1 nos habla de que Jesucristo es nuestra esperanza. En nadie más tenemos esperanza, solo en el Señor Jesucristo. Y como cristianos, nuestra fe está centrada en Él. El apóstol Pedro le dijo: solo tú tienes palabras de vida eterna, nadie más. Quien nos ha prometido vida eterna, el Señor Jesucristo, y la posibilidad de una vida plena y abundante aquí en la tierra. Jesucristo es aquel en quien podemos apoyarnos en todo momento y confiar en sus enseñanzas. Por eso dice Pablo. Este versículo nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia elección con Dios. ¿Estamos dispuestos a seguir las enseñanzas de Jesucristo sin reservas? Es una de las preguntas. Otra pregunta sería: ¿estamos comprometidos a servir a Dios donde quiera que Él nos lleve? Vemos que en el apóstol Pablo sí. Estas son preguntas que debemos hacernos diariamente
y recordar que Jesucristo es nuestra esperanza y una guía en el camino. Ahora, para aplicar 1 Timoteo capítulo 1 versículo 1 en nuestra vida diaria, siempre es importante reconocer que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador. Debemos recordar que Jesucristo es nuestra esperanza y guía y seguir sus enseñanzas en todo momento. También debemos estar dispuestos a ser enviados por Dios para predicar su palabra a quienes nos rodean, llevando el mensaje de salvación a todos los que necesitan escucharlos. En este versículo también encontramos que es un recordatorio importante de nuestra relación con Dios y con Jesucristo. Debemos estar comprometidos a seguir sus enseñanzas y estar dispuestos a servir a Dios para llevar su mensaje de salvación al mundo. Recordemos siempre que nuestra esperanza está en Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie más nos puede salvar. Ahora, veamos el segundo versículo. Vamos a leerlo. Le dice Pablo en esta carta, en esta salutación a Timoteo, Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este versículo le dice Pablo a Timoteo, verdadero hijo en la fe. El nombre Timoteo está formado por dos palabras que significan aquello que es estimado para Dios. Este hombre era muy estimado para Dios y también era muy estimado para el apóstol Pablo y para las iglesias locales. Leemos acerca de Timoteo en el libro de Hechos de los Apóstoles, en Efesios y en Filipenses. Su padre era griego, su abuela Loida y su madre Eunice se convirtieron a Cristo antes que él. Él vivió en Listra, donde Pablo fue apedreado por si acaso. Timoteo era un hombre que tenía muy buena reputación. En el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, el versículo 2 al 5, mire lo que dice. Y daban buen testimonio de Timoteo los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándolo, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, les comunicaban las decisiones que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que los guardaran. Así que las iglesias eran animadas en la fe y aumentaban en número cada día. Mire cómo Pablo conoció a Timoteo. Timoteo de buen testimonio, un joven plantado, un joven firme en la fe. A medida que Timoteo trabajaba con el apóstol Pablo, se convirtió en alguien en quien Pablo había depositado toda su confianza. Se hizo un hombre de confianza, un joven de confianza. El apóstol Pablo tenía trato con personas en quienes no podía confiar. Sin embargo, Timoteo era alguien en quien sí podía confiar. Y así debemos ser todos los cristianos. Cristianos en que los demás pueden confiar en nosotros. Veamos lo que nos dijo Pablo en la carta de los Filipenses, el capítulo 2, versículo 19 al 23. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al tener noticias vuestras, porque no tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese por vosotros, pues todos buscan sus propios intereses y no lo de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Mire, se ha convertido en un gran hombre, ¿sí? A quien le escribe esta carta. La mención en el versículo 2 de Timoteo como verdadero hijo en la fe enfatiza el aprecio hacia quien Pablo había guiado al Señor. Ambos compartían una gran amistad y eso es maravilloso. El versículo 2 finaliza con la frase gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A primera vista esta frase parece ser la misma de las instrucciones de las
otras epístolas del apóstol Pablo. Sí, es cierto que Pablo había usado los términos gracia y paz antes, pero aquí tenemos otra palabra que es misericordia. Esta palabra fue usada en el Nuevo Testamento y fue equivalente a la palabra gracia. Fue el sacrificio del Antiguo Testamento que convirtió el trono santo y justo de Dios en un propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del arca. Allí se operaba la expiación del pecado y era el lugar donde Dios entraba en contacto con su pueblo para perdonarle. Cuando usted y yo nos acercamos a Dios, no queremos justicia, porque entonces seríamos condenados. Lo que queremos y necesitamos es misericordia. Y Dios ha provisto misericordia para todas sus criaturas. Y eso es maravilloso. Estas tres palabras, amor, misericordia, gracia, son como una pequeña trinidad. El amor es aquello en Dios que existe antes de que Él se ocupara de ejercitar la misericordia o la gracia. Dios es amor. Esa es su naturaleza, su atributo. La misericordia es aquello en que Dios proveyó para la necesidad del hombre pecador. La gracia entonces es aquello en el que actúa libremente para salvar, porque todas las demandas de su santidad han quedado satisfechas. En consecuencia, porque Dios es misericordioso, usted puede venir a Él con toda confianza y por su gracia, Él le va a salvar. Usted no necesita llevarle nada, usted no puede llevarle absolutamente nada, porque cualquier cosa que pudiera llevarle, para Él no tendrá ningún valor. Sería como trapos sucios o cosas inservibles. El versículo 2 incluye la frase Dios nuestro Padre. Dios era el padre de Pablo y el padre de Timoteo, y es su padre y también el mío, si le hemos aceptado a Cristo de todo corazón. Si usted ha recibido a Cristo, por supuesto, ¿no es cierto? Él es mi padre porque yo le he recibido y he sido introducido en la familia de Dios. Y ese es un gran privilegio. El apóstol Pablo había sido un fariseo y en el judaísmo nunca había tenido el privilegio de llamar a Dios su Padre, jamás. Ahora sí. También este versículo 2 termina con la frase y de Cristo Jesús nuestro Señor. Todo lo que se lleva a cabo en la iglesia local requiere hecho en el nombre de Cristo y bajo su mandato. Nada en su nombre, cosas que no se hacen en su nombre, no tienen sentido. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el Señor. El Señor Jesucristo dijo en Lucas 6:66, 46, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Es como si hubiera dicho, ¿por qué no me obedeces? Podría Él decirnos lo mismo hoy a muchos de nosotros. ¿Por qué no me obedecen? Me llaman Padre, pero no me obedecen. El Señor ha advertido que en el día del juicio se presentarán muchos y dirán, Señor, hemos hecho esto y aquello, y además otras cosas. Hemos estado sumamente ocupados en tus asuntos. Y Él tendrá que responder, ni siquiera os conozco. No sabía que estabais haciendo eso en mi nombre, porque, sin duda alguna, no buscaste mi voluntad, hiciste tu propia voluntad. ¿Te nombraste apóstol tú mismo? ¿O hiciste que tus amigos te nombraran apóstol? Dice el Señor Jesucristo, yo soy el que nombra a los apóstoles. Y aquí lo está mostrando en el hecho del apóstol Pablo. No procurasteis obedecerme, dice el Señor. Y hay que destacar esto que es muy importante. No solo necesitamos llamarle Señor, sino también obedecerle como Señor y agradecerle por la salvación y decirle, tú eres nuestro Salvador. Nadie más le puede salvar. Nadie más.
¿Y salva a quiénes? A los que vienen a Cristo, a los que reconocen a su Hijo Jesucristo. Mire, solo en estos 2 versículos de esta carta a Timoteo, cuánto enseñanza maravillosa tenemos. Por eso el Señor nos va abriendo camino y por eso alabamos y glorificamos su nombre con la enseñanza que nos brinda cada día. Ahora, usted que está oyendo esta palabra, dice, yo quiero ser un hijo de Dios. Sí, lo primero que tiene que hacer es reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Nosotros le presentamos lo que llamamos la oración de fe para que usted lo haga, para que usted acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Y después tal vez el Señor lo llama, le da dones para el ministerio. ¿Quién sabe que el Señor lo llama a ser un profeta, a ser un apóstol, a ser un sanador, a ser un predicador, a ser, qué sé yo, las cosas maravillosas que tiene el Señor para aquellos que le aman. Pero aquí está la oración, cómo aceptar a Cristo. Acéptela con todo su corazón, buscando ser un hijo de Dios y testifique de eso, por favor. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al 3er día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Es la mejor decisión que ha hecho. Ser hijo de Dios es lo mejor que puede suceder en nuestras vidas. Ser llamados por el Señor una vez que estamos creciendo espiritualmente para hacer su obra, para trabajar en su obra, son las cosas maravillosas que el ser humano puede disfrutar. A veces se piensa que los disfrutes son otras cosas del mundo. No, las cosas de Dios, allí están los verdaderos deleites, porque esos terminan en la eternidad. Ahora, usted aceptó a Cristo, tiene que sostenerse allí como un hijo de Dios. Venga a meditar todos los días en la palabra. Deje que la palabra de Dios, el Señor, le enseñe en la palabra, ¿sí? Enseñe, busque obedecerla, ponerla en práctica, y una vez que esté bien preparado, también predíquela, porque otros necesitan, su círculo de influencia necesita conocer las verdades del Señor. Tenga tiempos de oración, tiempos de alabanza, que Dios va a escuchar su alabanza. Dios va a escuchar su oración y de alguna manera le va a responder. Y venga a la iglesia, acá juntos, seguimos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo con ustedes. Sigamos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre. Y te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que nos enseñas, mi Dios. Por esa palabra tan maravillosa, fiel, que cada día tú la envías a nuestras vidas, Señor. Cada día pones esa palabra para enseñarnos, para capacitarnos, Señor. Y eso es maravilloso, Madre. Tu palabra es fuente de vida. Y es más, ella misma dice que es viva y eficaz. Ella misma dice que convierte el alma. Ella misma dice que es como martillo que quebranta la piedra. Sí, Señor, quebrántanos con tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo. Y transfórmanos a la medida de Cristo, Señor. Lleva esta palabra por todos los rincones del mundo, Señor. Lleva esta palabra y que esta palabra no vuelva vacía. Esta palabra regrese con una cosecha para gloria y homenaje de tu nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra. Y reenviemos esta palabra a otros que también necesitan conocer estas verdades. Nosotros de acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.